Las fuentes de información preliminares, como su nombre lo indica, son previas, ¿no? Son previas y en este sentido debemos de primero revisar qué significa fuente. Fuente, de acuerdo a la Real Academia Española, es el principio, el fundamento o el origen de algo, o el origen de algo. En este caso, ¿el origen de qué? ¿De qué sería el origen? De la información, ¿no? De la información. Entonces, una fuente de información es el origen de la información. ¿Y qué es la información? De acuerdo a la Real Academia Española, también la información es conocimiento o datos. Lo son datos. Datos que yo necesito, que necesita el investigador, o conocimiento que la información es conocimiento o datos que necesita el investigador, o en este caso el tesista, para poder validar o falsear la hipótesis, para poder darle contestación al planteamiento del problema. Entonces, una fuente de información preliminar, de acuerdo con esto, sería la enumeración de los documentos que a priori contienen los datos o el conocimiento necesario para abordar el objeto de investigación. ¿Por qué a priori? Porque precisamente cuando estamos en un nivel o en un momento del protocolo, como ahorita, no podemos nosotros saber si las fuentes de información que yo pretendo consultar son las pertinentes, son las adecuadas. Entonces, pero a priori yo puedo establecer que sí debo consultar estas fuentes de información, aunque ya consultándolas tal vez me dé cuenta de que no fueron las adecuadas o de que no fueron las pertinentes. Por eso se le llama fuentes de información preliminares. Por eso se trata de documentos que a priori contienen datos necesarios para abordar mi objeto de investigación. Ajá. Entonces, estas fuentes de información preliminares es otro apartado que ustedes tienen que establecer en su protocolo con la finalidad de que ustedes tengan una orientación o una guía acerca de qué fuentes son las que ustedes deberían de revisar, o las que podrían revisar, o las que serían necesario revisar para abordar su objeto de investigación. Ojo con esto, estas fuentes, por su carácter de preliminares, estas fuentes puede ser que ya durante la investigación algunas sí sirvan y algunas otras no, o puede ser que durante la investigación descubran nuevas fuentes de información que sean las que ustedes utilicen para llevar a cabo la investigación. Ajá. Entonces, pero en términos generales, estas son las fuentes de información preliminares. Ahora, hay diferentes fuentes de información. Tenemos fuentes de información primarias, o que también se les llama, a las fuentes primarias de información también se les llama fuentes de información de primera mano. También se les llama de primera mano, que son aquellas que contienen datos originales que no han sido alterados, interpretados o analizados. Ajá. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo consultar directamente los diálogos de Platón, ¿no? No es lo mismo consultar los diálogos de Platón directamente que consultar a un autor que ha analizado o interpretado los diálogos de Platón. ¿Qué es lo que sucede? La fuente primaria de información son los diálogos de Platón. Estrictamente debería de ser incluso, estrictamente hablando, desde luego, debería de ser incluso los diálogos de Platón en el idioma original, o sea, en griego, ¿no? Tendrían que ser en el idioma original. Estrictamente hablando, una traducción, que son lo que nosotros leemos como los diálogos de Platón en español, en realidad es una traducción de la fuente original, que serían los diálogos de Platón escritos en griego. Pero bueno, algunos metodólogos consideran que una traducción
sigue siendo una fuente primaria, aunque le resta el carácter de fuente original, ¿no? De fuente original. La fuente original sí sería el texto escrito en griego, en el idioma original del autor, o sea, en griego, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos interesa es distinguir las fuentes primarias y saber que las fuentes primarias o fuentes de primera mano son aquellas que contienen los datos originales que no han sido alterados ni interpretados ni analizados por otro autor. Ajá. Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, mencionar como ejemplo estos diálogos de Platón, ¿no? O podríamos mencionar a lo mejor el libro de la política de Aristóteles, directamente el libro de la política de Aristóteles, o el espíritu de las leyes de Montesquieu, ¿no? Directamente. Estas son fuentes primarias de información, son ejemplos de fuentes primarias de información o fuentes de primera mano. Fuentes de primera mano. Ajá. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros, en lugar de consultar directamente a Platón, ¿no? O a Aristóteles, qué pasa si nosotros consultamos a un autor que analizó los diálogos de Platón, que los analizó, los interpretó y ese autor, que es más reciente, ¿no? Nos presenta un libro o un producto en el que vemos la interpretación que él hace acerca de los diálogos de Platón. En este caso estamos ante una fuente secundaria de información, o lo que también se conoce como fuente de segunda mano. De segunda mano. ¿Por qué? Porque porque la fuente original, que en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, son los diálogos de Platón. La fuente original ya fue analizada o interpretada por otro autor posteriormente. Ajá. Y a esto se le llama fuente de segunda mano. Esto es importante porque no es lo mismo, desde luego, no es lo mismo consultar directamente al autor original o a la obra original. A lo mejor no la original, porque aquí entran cuestiones de lo que les decía hace un rato, ¿no? Entran cuestiones de traducción, ¿no? Y también en estas cuestiones de traducción, pues hay una cuestión ahí importante, ¿no? En la traducción, en todas las traducciones, se pierde un cierto grado de fidelidad con respecto a lo que el autor originalmente quiso decir. Todas las traducciones tienen ese problema de que se pierde un cierto grado de fidelidad. Ajá. No hay una traducción que nos dé la idea exactamente como el autor la quiso decir. No la hay. Esto por cuestiones lingüísticas y por cuestiones gramaticales y de idioma, obviamente. Y esto nos hace que cuando nosotros leemos, por ejemplo, un libro que originalmente estuvo escrito en griego, como el ejemplo que les estoy dando de los diálogos de Platón, cuando lo leemos en español, a lo mejor ya perdió algo de la esencia original, aunque sea un poco, ¿no? De la esencia original. Pero bueno, ¿qué tendría que hacer el investigador? Pues el investigador tendría que saber griego para poder consultar la fuente original y entonces directamente de la fuente original escrita en griego poder hacer su investigación. Lo cual resulta complicado, por supuesto, ¿no? Aunque bueno, estrictamente hablando sí sería muy recomendable, pero resultaría muy complicado. Entonces, bueno, la recomendación es de que el investigador se apegue lo más que pueda a la fuente primaria o a la fuente original de información, lo más que pueda. Si se tratara, por ejemplo, de un texto originalmente escrito en inglés, por ejemplo, a lo mejor sí podríamos en un nivel universitario, en un sistema universitario como el nuestro, en el que hemos tenido cierta instrucción en inglés, a lo mejor sí podríamos acudir a revisar el texto original
del autor que lo escribió en inglés, de un autor angloparlante cuyo producto o cuyo libro fue escrito originalmente en inglés, y a lo mejor sí lo podríamos consultar y a lo mejor directamente de ahí nosotros poder realizar una investigación, ¿no? Porque, claro, el requisito sería que el investigador supiera el idioma, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, el libro de El Federalista, ustedes conocen el libro del Federalista, que es un libro bueno, que ahora ya es un libro, ¿no? El Federalista, que ahora ya es un libro. El Federalista fue originalmente escrito en inglés porque fue escrito por Hamilton y por otros dos autores, ¿no? Que eran autores angloparlantes de la historia constitucionalista de Estados Unidos, y estos autores escribieron una serie de artículos que fueron publicados en Estados Unidos, que ahora ya se hace en un libro, en una traducción al español, pero que originalmente fue escrito en inglés. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a, a investigar esa fuente de información, tal vez sería muy importante, tal vez sería muy interesante consultar la fuente original de información, que sería en ese idioma, ¿no? Pero bueno, si no existen, desde luego, si el investigador no cuenta con esas herramientas, porque además no estamos obligados como investigadores a saber todos los idiomas, desde luego, eh, si no contamos con eso, bueno, entonces el requisito metodológicamente hablando es acercarnos lo más que podamos a la fuente original o a las fuentes primarias de información, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos nosotros incurriendo en consultar una fuente secundaria, que es aquella que hace el análisis del autor original, ¿no? Si hay algún autor que analizó El Federalista, por ejemplo, sí sirve porque es una interpretación y es un análisis que por supuesto sí sirve, pero esta ya sería considerada como una fuente secundaria de información o una fuente de segunda mano. Sí nos sirve, por supuesto que sí, pero la recomendación desde la perspectiva de la investigación es que nos acerquemos más o lo más que se pueda a la fuente primaria. Si no es posible tener la fuente primaria, bueno, entonces una fuente secundaria, pero tratar de que nos aproximemos cada vez más a una fuente primaria en la medida de lo posible y evitar, aquí sí sería importante hacer una aclaración o una advertencia, que así como hay fuentes secundarias o fuentes de segunda mano, hay fuentes terciarias que ya son, producto de autores que analizaron o interpretaron el análisis o la interpretación de otro autor que hizo del autor original, ¿no? Y de esos hay muchos, sobre todo sobre todo que cuando hablamos de autores ya muy clásicos como Platón y Aristóteles, que ya son muy clásicos, ¿no? O como Hamilton, como Montesquieu, como Hobbes, como Rousseau, como John Locke, ¿no? Etcétera. Si hablamos de autores así clásicos, esos autores ya han tenido muchas interpretaciones, muchos autores secundarios, pero también han tenido muchos autores terciarios, ¿no? Que son autores que analizan lo que otros autores dicen o analizaron de Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, ¿no? Y entonces cada vez se va diluyendo cada vez más el análisis o la interpretación de esa fuente original. Y se hace una especie de teléfono descompuesto, ¿no? Que funciona más o menos así, ¿no? Ya después de la interpretación de la interpretación de la interpretación, o después de haber analizado el análisis del análisis de la fuente original, pues ya lo que tenemos ya está muy diluido, ¿no? Ya de muy poca calidad. Entonces, esa es la razón por la que hay que tener cuidado con las fuentes secundarias de información o de segunda mano, o de plano evitar, todavía las fuentes secundarias son buenas, pero lo que ya se considera que es necesario ir evitando por parte del investigador son las fuentes terciarias o de tercera mano, ¿no? Porque esas ya van siendo más diluidas, ¿no? Más diluidas, más diluidas, ¿no? Y la recomendación es que se vayan aproximando
lo más que se pueda a las fuentes primarias o de plano al texto original, ¿no? Si es posible, si la formación del investigador le permite hacer esto, es muy recomendable, ¿no? Desde luego no es obligatorio, pero sí es recomendable, ¿no? Entonces, por lo que hace a las fuentes de información desde la perspectiva preliminar, hay que considerar este tipo de fuentes, tanto las primarias como las secundarias. Y si ustedes van a revisar, por ejemplo, o van a, su objeto de investigación, por ejemplo, los obliga por ejemplo, revisar el libro de El Capital de Carlos Marx, por ejemplo, la recomendación es de que ustedes pongan como fuente de información preliminar El Capital de Carlos Marx directamente, ¿no? Directamente. O los diálogos de Platón directamente, ¿no? Y a lo mejor sí utilizar algún otro autor que haya analizado a El Capital de Carlos Marx, pero de inicio también tener como fuente de información primaria ese libro de Carlos Marx, ¿no? A lo mejor lo ideal sería a lo mejor revisarlo en el idioma original, en alemán, como lo escribió Carlos Marx, pero obviamente no es un requisito, y más bien el requisito metodológico sí sería aproximarnos lo más que podamos hacia la fuente primaria de información. Y aquí es importante distinguir cuáles son las fuentes de información. Las fuentes de información tradicionalmente se han clasificado en bibliográfica y hemerográfica, ¿no? En bibliográfica y en bibliografía y en hemerografía. Tradicionalmente se han clasificado en estas dos. Y bueno, la bibliografía, todos sabemos que son los libros, bibliografía de libros, y la hemerografía son publicaciones periódicas, como revistas, como periódicos, etcétera, ¿no? Estas son las que tradicionalmente se han considerado como fuentes de información, pero existen otras fuentes de información que, sobre todo hoy en día, ya con las nuevas tecnologías de la información, se consideran, por ejemplo, las fuentes de información electrónicas, y también algunos autores, algunos metodólogos consideran como fuente de información, con lo cual yo estoy de acuerdo, consideran como fuente de información a la observación. Y la observación escapa o se sale de la clasificación de la bibliografía, de la hemerografía y desde luego de las electrónicas, ¿no? Y la observación puede ser una fuente de información, y esta puede ser incluso una fuente de información muy primaria, ¿no? Muy primaria, porque estaríamos nosotros directamente observando el fenómeno tal como ocurre. Claro, lo que tenemos que hacer es registrar lo que observamos. Tal vez registrarlo a través de medios electrónicos como una videocámara o alguna especie de videograbación, o de plano hacer un registro por escrito, etcétera. Pero la observación también puede ser una fuente de información que nos puede ayudar precisamente para desarrollar o para abordar nuestro objeto de investigación. Y hay muchos tipos o muchas fuentes de información, muchos ejemplos de fuentes de información. Aquí solamente son unos ejemplos, pero hay otros. Ajá. Empezaríamos aquí, bueno, con los que tradicionalmente se utilizan, que son los libros impresos. Los libros impresos son las fuentes de información más utilizadas, ¿no? Más utilizadas, junto con las revistas, hablando ya de investigación, junto con las revistas, los libros impresos y las revistas son como que las dos fuentes de información más utilizadas. A veces las revistas pueden ser incluso más utilizadas que los libros, pero bueno, yo pensaría que los libros y las revistas son como que los dos más utilizados, ¿no? Los libros impresos. Pero también hay libros electrónicos, que ya es una modalidad que ya tiene, que es reciente, pero que ya tiene algunos años que se ha estado utilizando. Los libros electrónicos, que son de distribución muy rápida. Libros electrónicos de distribución muy rápida,
y de distribución muy barata. Ajá. Estoy hablando de libros electrónicos, no de que se piratearon el libro impreso, lo pasaron a PDF y ahora lo andan distribuyendo. No, eso es otra cosa, eso es piratería, eso es plagio. Ajá. Eso es plagio y es piratería y es una conducta pues, que está prácticamente prohibida porque atenta contra los derechos de autor. No, los libros electrónicos son libros que legalmente se producen, se les da un ISBN, se tiene unos derechos de autor y tiene una distribución también muy parecida a la distribución de los libros impresos, pero a diferencia de los libros impresos, los libros electrónicos se distribuyen de manera inmediata, se reducen los costos porque no hay una librería que sea la intermediaria que venda los libros, ¿no? Porque en los libros impresos la librería es un intermediario. El librero o la librería es el intermediario entre el autor y el consumidor, o entre el autor y el lector. Es un intermediario. Y este intermediario obviamente gana dinero por intermediar en la venta entre el autor y el lector. Pero con los libros electrónicos se evita ese intermediario, se evita la librería. Y como entonces se evita la librería, los libros electrónicos resultan ser más baratos que los libros impresos. Además de que en los libros impresos el costo del papel y el costo de la tinta, el costo de edición y de impresión obviamente aumenta, y con los libros electrónicos eso no se cobra. Casi casi con los libros electrónicos solamente le estamos pagando directamente al autor y también a una editorial, pero con costos muy reducidos porque no hay papel, no hay tinta, no hay pastas, no hay gasto de gasolina para trasladar los libros impresos a las librerías, etcétera, ¿no? Entonces, con los libros electrónicos, además de que la difusión y la distribución es muy rápida, porque se hace por internet, además de eso es más barata. Ujú. Pero repito, no estoy hablando de libros impresos que los escanean, los digitalizan, los pasan a PDF y los distribuyen. No, no, eso es otra cosa. Estoy hablando de libros electrónicos que legalmente se venden en formatos para lectura electrónica. Ajá. Esas son ya las opciones actuales, ¿no? Esto también está considerado como fuentes de información. Algunos metodólogos dirían que los libros impresos y los libros electrónicos en realidad son lo mismo. Libro es libro, ¿no? Pero bueno, sí vale la pena hacer esta distinción como tipo de fuentes de información, ¿no? Repito, los libros impresos y los libros electrónicos son, junto con las revistas, son como que las dos fuentes de información más utilizadas, pero no son las únicas. También se puede utilizar como fuentes de información otras tesis, ¿no? Si ustedes están haciendo su tesis, también pueden utilizar otras tesis como fuentes de información. Y también las pueden colocar en su apartado de fuentes de información preliminares y eventualmente cuando terminen de hacer su tesis también van a poderlo colocar en el apartado de fuentes de información si es que si es que utilizaron alguna tesis y si es que esta tesis que utilizaron les sirvió para su investigación, por supuesto, ¿no? Y lo mismo ocurre para monografías, para memorias, para revistas que ya dije que son también junto con los libros muy consultadas, o pueden ser periódicos, enciclopedias, diccionarios, por supuesto eh, cuando, cuando necesitamos cuando necesitamos definir algún vocablo o algún concepto, recurrimos a enciclopedias y recurrimos también a diccionarios, ¿no? Por ejemplo, si queremos definir qué significa digno y decoroso, en el ejemplo que he venido dando, a lo mejor tendríamos que acudir a un diccionario jurídico para ver qué significa la dignidad, o a lo mejor a un diccionario filosófico para ver qué es la dignidad desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? O qué significa decoro de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, bueno, fuentes de información necesariamente en ocasiones son inevitables las enciclopedias o los diccionarios, ¿no? Eh, en el caso de periódicos, si por ejemplo nuestro objeto de investigación versa sobre cuestiones o sobre casos
que pueden, casos ocurridos, eventos ocurridos que pueden servirnos como datos o como conocimiento, como información para nuestra investigación. También podemos utilizar periódicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de si nuestra investigación es sobre seguridad pública, por ejemplo, pues podemos consultar los periódicos para ver qué casos ha habido de crímenes, de delincuencia, de robos, de homicidios, ¿no? Podemos consultar los periódicos y de ahí sacar la información para que nos va a servir para nuestra investigación, ¿no? Y esto también lo pueden ustedes incluir como fuentes preliminares de información en su protocolo. Ojo con esto, ahorita todavía estamos en el protocolo. Como estamos todavía en el protocolo, estamos en las fuentes de información preliminares, lo que significa que todavía no estamos viendo la forma concreta de extraer la información de estas fuentes de información y la forma correcta de plasmarla en una tesis y de referenciarla en una tesis. Ojo, eso todavía no lo estamos viendo porque eso lo vamos a ver para el siguiente semestre. Lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver con más detalle cómo consultar información de un periódico, de una enciclopedia, de una tesis y cómo citarla en nuestra tesis y cómo referenciarla adecuadamente. Eso lo vamos a ver después. Ahorita todavía no estamos en eso. Ahorita lo único que les voy a pedir para su apartado de fuentes de información preliminares es que ustedes enumeren, ahorita lo vamos a ver, que ustedes enumeren qué fuentes de información necesitan para desarrollar su tesis. Ajá. Entonces, bueno, ya decíamos enciclopedias, diccionarios, directorios, por ejemplo, estadísticas, por ejemplo, del INEGI o de otros organismos que hay, gubernamentales o no gubernamentales, que manejan estadísticas, ¿no? O, por ejemplo, puede haber, como fuentes de información, puede haber conferencias, seminarios, congresos, o también se pueden utilizar como fuentes de información las clases. Algunos consideran, por ejemplo, que los apuntes de clase son fuentes de información. Por supuesto que son fuentes de información. Los apuntes de clase. Ajá. Esos apuntes que hacemos en nuestra libreta cuando vamos a la clase y hacemos nuestros apuntes, esos apuntes pueden ser fuentes de información. También, por supuesto. Ajá. También pueden ser fuentes de información los diarios, pero también ya refiriéndonos un poco más a lo electrónico o a lo cibernético, digamos, también pueden ser sitios web, pueden ser blogs, podcast, también redes sociales, las redes sociales también pueden ser fuentes de información, como Facebook, como Twitter, como Instagram, etcétera. Esas redes sociales también pueden ser fuentes de información, ¿no? O también pueden ser fuentes de información, correos electrónicos, etcétera. Estas son solamente algunos ejemplos de fuentes de información, algunos ejemplos de fuentes de información que pueden ser utilizados para desarrollar una investigación. ¿Cómo las vamos a redactar? Lo que hay que hacer es enlistar las fuentes. Ajá, enlistar las fuentes. Ojo, deben ser las fuentes, no las técnicas, esas van en el apartado de técnicas. Aquí vamos a enlistar las fuentes. ¿Cómo las vamos a enlistar? Va a ser una listita que ustedes van a incluir en su apartado de fuentes de información preliminares de su protocolo. Va a ser una lista. Y, ¿qué es lo que van ustedes a hacer? Si, por ejemplo, sus fuentes son bibliográficas, van a enlistar los libros que ustedes consideran que deben de ser utilizados para su investigación. Si sus fuentes de información son hemerográficas, van a enlistar las revistas o los periódicos que ustedes consideren que deben ser utilizados para su investigación. Si sus fuentes son más bien enciclopedias, por ejemplo, van a enlistar cuáles enciclopedias ustedes van a utilizar para llevar a cabo su investigación. O si son diccionarios, ¿cuáles diccionarios? A lo mejor el diccionario de la Real Academia Española, pero también el diccionario jurídico de Omeva, por ejemplo, que es clásico, el diccionario jurídico Omeva, que es clásico, son 30 y tantos tomos.
O a lo mejor el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es un diccionario. Entonces, bueno, ahí también lo ponen, ¿no? Si son libros, lo que ustedes van a utilizar, pues van a poner van a poner la bibliografía, ¿no? O sea, van a poner el autor, el título, la editorial, el año y los datos bibliográficos que debe de llevar. Y así los van a enlistar sus libros, sus revistas, sus diccionarios, etcétera. Ajá. ¿Qué es lo que más se utiliza en cuanto a las fuentes de información preliminares? Libros. Es lo que más se utiliza. Y en el caso de nosotros, quiero decir, en el caso de nuestra área de investigación nuestra, que es el derecho, también utilizamos legislación. Legislación. Esa es otra fuente de información que de hecho me faltó mencionar en este apartado de acá. Ajá. También como fuente, me faltó mencionarlo. Aquí hay que agregar, por supuesto, legislación. Legislación. Ajá. Hay que agregar legislación, a lo mejor hay que agregar también jurisprudencia, a lo mejor hay que agregar también tesis relevantes, a lo mejor hay que agregar también sentencias, por ejemplo. Esas también son fuentes de información. También son fuentes de información. Entonces, como fuentes de información, en el caso del derecho también puede haber estas, y ustedes van a enlistar fuentes de información jurídicas y ya van a poner a lo mejor la sentencia número tal del año tal, emitida por el tribunal colegiado del circuito quién sabe qué, en el año 2000 quién sabe qué, en enero de 2017 de no sé qué, de fulano contra fulano, ¿no? Por ejemplo. Y así. O si van a utilizar alguna jurisprudencia, tienen que mencionar su jurisprudencia. Total, que el apartado de fuentes de información preliminares del protocolo debe tener enlistadas las fuentes, enlistadas, deben de estar numeradas para ver el total de fuentes preliminares que ustedes pretenden consultar. Deben estar ordenadas de forma alfabética, de forma alfabética. Aquí lo recomendable es de que ustedes abran apartados, ¿no? Por ejemplo, si van a utilizar bibliografía y hemerografía y legislación, que abran esos tres apartados, ¿no? Y abran el apartado de bibliografía y enlisten ahí los libros en orden alfabético. Luego abren su apartado de hemerografía y enlisten las revistas o los periódicos igual en orden alfabético. Ajá. Y luego legislación o más bien fuentes jurídicas, y ya ponen ahí su legislación, su constitución, todo en orden alfabético también. Ajá. Es lo recomendable. Y las fuentes de información se pueden ordenar o se pueden colocar con base en los lineamientos de referenciación, ya sea de la APA, que es una forma o un estilo de referenciación, puede ser de la APA o puede ser del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tiene su documento, forma de referenciar las fuentes de información. Ajá. Cualquiera de estas dos puede ser. Lo más utilizado es APA, es lo más utilizado. Y claro, APA y Jurídicas de la UNAM no son los únicos métodos de referenciación para las fuentes de información. Hay muchos otros, pero digamos que de los dos más utilizados podrían ser estos dos, ¿no? Que sería APA, que es un estilo muy abreviado, y Jurídicas de la UNAM, que es un estilo un poco más tradicional, que incluso ya cuando se hace la redacción del reporte de investigación o de la tesis, el tradicional o el de Jurídicas de la UNAM va a pie de página, mientras que APA va en el texto. Y cada uno de estos, ya sea APA o Jurídicas de la UNAM, tiene una forma específica, particular, de redactar las fuentes de información en el apartado de fuentes de información, que es lo que ustedes pueden utilizar para su apartado de fuentes de información preliminares de su protocolo.